Hola a todos, en este video vamos a introducir el concepto de capa en una red neuronal. En el video anterior revisamos el modelo de cómputo que utiliza cada unidad del grafo de computación que define la red, pero para que el modelo quede completamente especificado es necesario referirnos a cómo se conectan estas unidades. ¿Quién es vecino de quién? El patrón de conectividad de las neuronas en el grafo es lo que se denomina la arquitectura de la red. Ocurre que si la arquitectura está completamente libre, es decir, no ponemos restricciones sobre cómo se conectan las unidades, resulta muy difícil implementar eficientemente este modelo en un programa. Por ejemplo, la red podría tener ciclos. Estos ciclos van a ser extremadamente importantes para implementar ideas ya sugeridas por Pitts hacia los años 40, como las de contexto y las de memoria. Pero van a ser muy compleja la notación y la implementación porque nos van a obligar a introducir el concepto de tiempo. Nos van a interesar a manejar un reloj que permita organizar o sincronizar la computación dentro del grafo. Seguramente ya se habían dado cuenta de este detalle, ¿cierto? Cuando decimos que una neurona puede operar en paralelo con respecto de otra, en realidad eso no es tan cierto porque una unidad necesita esperar que otra haga sus cálculos para poder procesar información, siempre y cuando esté conectada a ella. Entonces, en realidad, las unidades que pueden operar en paralelo son aquellas que no dependen mutuamente una de la otra. Pero como el grafo es grande en principio, ¿sí?, tenemos que ordenar la computación cuando existe la posibilidad de que se presenten, por ejemplo, ciclos como el que tenemos mostrado acá abajo. ¿Ya? La idea de las redes feed-forward, que es el tipo de arquitectura que estamos considerando, es restringir este patrón de conectividad para permitir una implementación simple y eficiente. La idea que se adopta es organizar las neuronas en capas dispuestas secuencialmente. Eso significa que las neuronas de una capa no se comunican entre sí, o sea, estas unidades aquí, estas 4 neuronas que forman parte de una capa, no van a estar comunicadas, no dependen una de la otra para ejecutar cálculos y por lo tanto pueden operar completamente en paralelo. Las neuronas solo se van a conectar entre capas sucesivas. Las capas de la red se van a nombrar dependiendo de la función que tengan. ¿Ya? Vamos a tener siempre una capa de entrada que va a permitir acomodar los inputs que nosotros necesitemos procesar, una capa de salida que vamos a utilizar para leer la información que produce la red, leer el output de la computación, y vamos a considerar también un número variable de capas intermedias que normalmente se denominan capas ocultas o capas escondidas porque efectivamente no se ven ni en la entrada ni en la salida. ¿Okay? Esas capas van a estar encargadas de producir cálculos intermedios necesarios para producir el cálculo final de la red. O sea, la misma idea que habíamos visto de neuronas de entrada, neuronas escondidas y neuronas de salida, pero ahora organizadas de manera más estructurada, ¿cierto?, en capas, grupos de unidades que no se comunican entre sí. Ahora, esta arquitectura podría motivarse perfectamente desde un punto de vista biológico. Se ha observado que este patrón de conectividad describe algunas neuronas biológicas, como por ejemplo las que observamos en la corteza visual y motora. Estos dibujos que mostramos acá abajo son de un neurocientífico, Ramón y Cajal. Pero en la práctica, el principal beneficio de adoptar esta restricción va a ser simplicidad. El flujo
de información en el grafo va a ser ahora mucho más sencillo y va a ser innecesario la implementación de un reloj, la introducción de la idea de tiempo. Primero, vamos a tener que la capa de entrada va a leer los datos que necesitemos procesar, ¿cierto? Por ejemplo, una imagen que necesitemos tomar como entrada, la va a leer la capa de entrada. Ese va a ser el primer paso. En el tiempo 1 podríamos decir, la capa de entrada lee el input. Luego, las neuronas de la primera capa escondida van a hacer sus cálculos en paralelo, ¿sí? Porque son neuronas independientes que no se comunican entre sí. Luego, las neuronas de la segunda capa escondida, ¿no? La tercera capa de la red, hacen sus cálculos. Esas neuronas también pueden operar en paralelo. Y así sucesivamente vamos a ir pasando por todas las capas de la red hasta que la capa de salida esté lista para hacer los cálculos que necesitemos producir, ¿cierto? Y, es decir, tomar como salida de la red, como resultado de la computación. En resumen, cada capa va a esperar que la capa anterior haya terminado sus cálculos y las neuronas de una misma capa pueden operar en paralelo. No es necesaria la introducción de un reloj porque el tiempo va a estar implícitamente dado por la secuencialidad de las capas. Entonces en el tiempo 1 se le da entrada, tiempo 2 se procesa, en la primera capa escondida procesa los datos y así el tiempo va automáticamente dado por la secuencialidad de las capas. Y eso hace que sea posible no referirnos más a la noción de tiempo que sí van a tener que incorporar las redes que permitan ciclos. No es difícil demostrar que cualquier red neuronal sin ciclos puede organizarse en forma de capas. Ese es un resultado básico de la teoría de grafos, pero el resultado sí podría tener conexiones que no se admiten en una arquitectura feedforward clásica y que son las conexiones entre capas no sucesivas. Es decir, si bien podemos siempre organizar la computación en capas cuando no tenemos ciclos, podrían darse este tipo de conexiones que tenemos aquí ilustradas y que se denominan en la literatura skip connections. Trabajos recientes, por ejemplo, el trabajo donde se introduce ResNet el año 2015, demuestran que este tipo de conexiones pueden ser extremadamente útiles en redes complejas, en tareas como detección, localización y segmentación de imágenes, ¿ya? Porque esencialmente van a permitir lograr profundidades, o sea, un número de capas muchísimo más grande que si la red no considerara este tipo de conexiones, ¿ya? Pero por simplicidad, nuevamente, una red feedforward no va a considerar skip connections a no ser que lo digamos explícitamente. ¿Cómo se comunican las neuronas de capas sucesivas? Ok. Acordamos que van a estar organizadas en capas que se van a comunicar una con la siguiente solamente, pero las neuronas que forman parte de capas sucesivas, ¿cómo se comunican entre sí? ¿Sí? Tenemos tres opciones. Van a estar conectadas de manera densa, por ejemplo, todos con todos, o vamos a limitar la conectividad, por ejemplo, introduciendo la idea de conectividad local. ¿Sí? En una arquitectura feedforward tradicional, las neuronas de una capa van a estar completamente conectadas con las neuronas de la capa siguiente y en general van a utilizar la misma función de activación. Nuevamente estas decisiones se adoptan por simplicidad, ¿ya? Vamos a ver después en unos minutos que esa decisión nos permite obtener una ecuación muy elegante que describe el comportamiento de toda la capa simultáneamente y que no tenemos que referirnos más a neuronas individuales. Vamos a considerar formas dispersas de comunicación cuando estudiemos redes, o sea, este tipo de conectividad.
cuando consideramos redes convolucionales, ¿ya? Van a demostrarse realmente útiles para poder detectar patrones locales, justamente, que podrían ocurrir, por ejemplo, en imágenes o en secuencias de palabras, ¿ya? Pero por ahora vamos a considerar una capa completamente conectada. Nosotros generalmente nos referimos a este tipo de capas como capas densas, ¿ya? Adoptando un lenguaje que viene más bien de las librerías que se utilizan para implementar estas redes, pero el término más convencional en la literatura es hablar de capas completamente conectadas. Ahora, el beneficio de haber definido el concepto de capa y más concretamente de capa densa, va a ser también que nosotros podemos vectorizar el cálculo y disfrutar de la eficiencia que proporcionan las librerías y las plataformas de computación actuales cuando se trata de ejecutar operaciones de álgebra lineal. El considerar una capa completamente conectada, como les dije, nos va a permitir obtener una ecuación elegante que va a significar una operación matricial fundamentalmente que va a poder ser ejecutada de manera muy eficiente en los lenguajes de programación actuales. Entonces, para ver eso, partamos generalizando el concepto de activación que habíamos definido a nivel de neurona, pero que ahora lo vamos a extender al nivel de capa, ¿ya? Entonces, la activación de una capa va a ser el resultado del cálculo que ejecutan las unidades que pertenezcan a ella. Ese resultado lo vamos a poder organizar como un vector que tiene tantos elementos como neuronas hay en esa capa, ¿ya? Entonces, introduciendo un poco de notación, AL va a denotar la actividad, la activación de la capa L una vez que haya recibido todos los datos que necesita para ejecutar su regla de cálculo y que la haya ejecutado, ¿sí? AL va a representar la activación de esa capa y por el patrón de conectividad que estamos definiendo, el resultado de esa operación va a depender de la activación de la capa inmediatamente antes, que está denotada como A super L-1. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a tener es que la activación de la capa L va a ser un vector que depende de otro vector que es la activación de la capa anterior. Eso se traduce en que una red de tipo feedforward lo que hace es definir transformaciones de tipo vector-vector, ¿sí? Una capa toma como entrada un vector y produce como resultado otro vector, ¿ya? ¿Cómo se obtiene ese vector de salida? Bueno, el modelo de Makulow-Kipitz nos lleva a la siguiente ecuación entre capas sucesivas. AL se va a obtener aplicando la función de activación que define las neuronas de esa capa a la siguiente operación. Vamos a tener una matriz WL que se aplica al vector de activación que haya obtenido la capa anterior y a ese resultado se le sustrae un vector de umbrales de excitación que va a acomodar ahí adentro todos los umbrales de excitación de las unidades que pertenezcan a esa capa. Entonces, matemáticamente tenemos esta ecuación, ¿ya? Como ven, de manera muy compacta podemos definir el resultado de toda la actividad de la capa simultáneamente en vez de definir lo que hace cada neurona de manera separada. Por supuesto, para poder obtener eso, asumimos que todas las neuronas utilizan la misma función de activación. Eso no es cierto siempre. En ocasiones se permite que un subconjunto de unidades utilicen una función de activación diferente, o sea, una sigma diferente aquí. Pero por simplicidad estamos asumiendo que esa es uniforme para toda la capa. Entonces, estudiemos mejor esta operación, que es la que define una capa densa. Tenemos entonces que la
primero multiplicamos la activación de la capa L-1 por una matriz WL, restamos el vector VL y luego aplicamos la no linealidad característica de la capa. Si nosotros miramos en detalle lo que está sucediendo con el iésimo elemento del vector que corresponde a la capa L, es decir, tomamos el vector de activaciones y vemos una componente de este vector, examinamos lo que está pasando con una entrada de ese vector, vamos a obtener la siguiente ecuación. Vamos a obtener que el elemento iésimo del vector de activación de la capa L se va a obtener como una función no lineal, sigma L, aplicada a el producto de la iésima fila de la matriz W, una fila. Esa notación aquí es bastante común en la literatura y en los lenguajes de programación vectoriales. Entonces tenemos que eso denota la fila iésima de la matriz W que va a operar sobre el vector de activación que entró de la capa anterior. Entonces tenemos la multiplicación de esta fila con esta columna que nos va a producir. Nos va a producir hay dos posibilidades. O la multiplicación no se puede hacer, pero la vamos a poder hacer si W tiene la forma apropiada. Y si se puede hacer, eso resulta en un escalar. ¿Ya? Entonces a ese escalar, a ese número, se le sustrae el iésimo elemento del vector v, ahí falta un i, y eso se pasa por la función sigma. En otras palabras, lo que está sucediendo es que si examinamos lo que ocurre con el iésimo elemento del vector de activaciones de la capa L, obtenemos simplemente la ecuación del modelo de neurona de Macaulay-Pitts. De manera que lo que estamos definiendo que hace una capa es simplemente la versión vectorizada de la ecuación que definía ese modelo, el modelo de Macaulay-Pitts. El vector V, como les había prometido, corresponde a los umbrales de excitación de las diferentes neuronas en la capa. La matriz W es simplemente la matriz de pesos de conexión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque miren, si abrimos sucesivamente el producto de este vector fila con este vector columna, lo que vamos a tener es que eso es una suma de W y 1. Hagamos, cuando ustedes tienen un producto aquí de un vector fila con un vector columna, el resultado de esa operación es una suma. Es una suma de los elementos que estén en el vector fila, para nosotros W y J, si es que nos movemos a lo largo de la fila, por los elementos que estén en el vector columna que se multiplica, que corresponde en nuestro caso a las activaciones de la capa anterior. Por lo tanto, aquí lo que vamos a tener es A de la capa anterior, J. Y a eso le restamos, dijimos, el iésimo elemento del vector V. Por lo tanto, lo que tenemos es que estos pesos, el elemento IJ de la matriz W, es simplemente el peso de conexión entre la neurona I de la capa L y la neurona J de la capa L-1. Es lo que tenemos dicho acá. La matriz W es simplemente la matriz de pesos de conexión. El elemento W y J es el peso de conexión entre la neurona J y la neurona I, pero de capas sucesivas. En otras palabras, esta ecuación que define la actividad de una capa no es otra cosa que la ecuación de Macaulay-Pitts. Ahora, la no linealidad es la función de activación compartida de las neuronas de esa capa. ¿Qué forma tienen que tener las matrices que definen la actividad de la capa y el vector que corresponde a los umbrales de excitación? Bueno, si la capa L-1 tiene m neuronas, eso significa que el vector que produce como resultado de esa capa tiene m componentes. En otras palabras, este vector es un vector en Rm, porque representa la actividad de todas las neuronas de esa capa.
Si la capa L, la que estamos viendo qué actividad genera, tiene en cambio n neuronas, lo que tenemos es que este vector es un vector nRn. ¿Cómo producimos un vector de Rn a un vector de Rn? ¿Cómo transformamos un vector de m componentes a un vector de n componentes usando una multiplicación matricial? Muy simple. La matriz tiene que tener forma n por m, que son justamente todos los pesos de conexión entre las m neuronas de la capa L-1 y las n neuronas de la capa L. ¿Qué forma tiene que tener el vector de umbrales de excitación o de biases también se dice? Para que se pueda sumar con el resultado de esta operación matricial, que va a ser un vector de n por 1, este vector necesariamente tiene que estar en Rn. Y más conceptualmente, como representa los umbrales de excitación y tenemos n neuronas en esa capa, justamente tiene que tener n componentes. Obtenemos así una versión muy práctica y conveniente del modelo general. El modelo general, decía, es un grafo de computación organizado de una forma completamente general. Cómo ordenamos la computación ahí es muy difícil. En cambio acá, en una red feedforward, lo que vamos a tener es que la red implementa una función de x a y componiendo una serie de transformaciones vector-vector. Entre un vector sale un vector y eso se repite tantas veces como capas tengamos en la red. La secuencia de transformaciones, por supuesto, va a partir desde el vector de entrada y termina en un vector que representa el cálculo efectuado por la red. Todas las transformaciones que se ejecutan a medida que esa computación progresa tienen exactamente la misma forma. Transformación lineal, producto matricial esencialmente, seguido de una no linealidad que se subentiende cuando escribimos la ecuación que se aplica elemento a elemento. Los parámetros que controlan la transformación vector-vector entre capas sucesivas van a ser una matriz de pesos y un vector de umbrales de excitación. Esos parámetros van a ser parámetros libres del modelo. ¿Ya? Los vamos a poder entrenar a partir de ejemplos para lograr que la red produzca efectivamente las salidas que queramos observar ante los determinados vectores de entrada. Para fijar ideas, consideremos una red feedforward con 4 capas, como en el dibujo de aquí abajo. Supongamos que el vector de entrada tiene 30 atributos y que necesitamos sacar una escalar. Por ejemplo, hemos descrito una propiedad, una casa, usando 30 atributos, 30 descriptores y queremos predecir el precio de la casa. ¿Sí? Entonces, quiero que me digan qué forma, bueno, ahí está ya la solución, qué forma tienen los vectores de activación a medida que se propagan por la red. Bueno, si la primera capa oculta tiene 20 neuronas y la segunda capa oculta tiene 10, lo que vamos a tener es que la red parte con un vector de activación de 30 por 1, ¿sí? El descriptor de la casa. Después, multiplicando por una matriz de 20 por 30 y aplicando una no linealidad, vamos a obtener un vector de 20 por 1. Luego aplicamos una matriz de 10 por 20, pasamos eso por una no linealidad y obtenemos un vector de 10 por 1. Finalmente, aplicamos una matriz de 1 por 10 y obtenemos un vector de 1 por 1, es decir, un escalar que corresponde al precio de la casa. ¿Cuántos parámetros tenemos? Bueno, la primera matriz acá, W super 1 en la notación que estamos usando, sería una matriz de, dijimos, 20 por 30. W2, para producir un vector de 10 por 1, necesita, a partir de un vector de 20 por 1, necesita ser de 10 por 20. W3, que sería aquí, la que produce el resultado final, necesita producir un valor y consumir 10
Por lo tanto, es una matriz de 1 por 10. ¿Cuánto tenemos en total? 20 por 30 es 600 más 10 por 20. Hagamos el cálculo acá. Más 10 por 20, que es 200, más 10. Entonces tenemos 810 parámetros que corresponden a los pesos de conexión. ¿Tiene 810 parámetros esta red? No, porque nos faltan los umbrales de excitación, ¿cierto? Entonces, esta capa no tiene para umbrales de excitación porque esa capa solo acomoda la entrada. Partimos de la primera capa oculta, que tiene 20. La otra tiene 10 y la última tiene 1. Obtenemos así que el número total de umbrales de excitación es 31, lo que nos lleva a un total de 841 parámetros totales que vamos a poder entrenar para que esta red calcule lo que a nosotros nos interesa. ¿Ok? Un último comentario antes de terminar esta pequeña cápsula. En algunos textos, la ecuación que define la capa se define de manera ligeramente diferente. En vez de multiplicar la activación de la capa L-1 por una matriz, lo que se escribe es W traspuesto A. ¿Sí? Eso significa que la definición de W está traspuesta, está invertida. ¿Ya? O sea que W y J no es la conexión de la neurona I de la capa L con la neurona J de la capa L-1, sino que es al revés. Yo prefiero evitar esa complejidad de escribir traspuesto a cada rato, ¿sí? Y adoptar la notación de los textos más recientes del área, como el libro de Deep Learning de Goodfellow, y adoptar la notación que estamos proponiendo en estas láminas. ¿Okay? Bueno, eso sería todo sobre el concepto de capa en una red feedforward. En la próxima cápsula vamos a ver cómo especializar esto a la capa de salida, ¿ya? Para ciertas tareas típicas de aprendizaje automático.